Vamos a continuar ahora sí con la prédica, con la palabra de Dios. Hoy día es un día especial porque vamos a compartir la mesa, la Santa Cena. Así que en algunos minutos más, ¿verdad?, nos vamos a acercar a la mesa del Señor como su iglesia para compartir la mesa. Pero antes yo quisiera continuar con el Salmo 23. Usted ya ha visto, los que han venido estos últimos domingos, que hemos visto el versículo 1 y el versículo 2. ¿Se acuerdan, no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vimos que el primer versículo me ayudaba frente a la preocupación, ¿no es cierto? Esta gran lacra que hay hoy día en nuestra cultura y sociedad, ¿no? Esto de andar todos apurados, todos tensos, preocupados, con una sensación de incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Pero ese versículo me animaba a descansar en mi Señor, solo que me exigía la fe y me exigía el que realmente Él fuera mi Señor, porque de lo contrario, ¿verdad?, yo caía fácilmente en la preocupación. Él es mi Señor y yo creo que lo que mi Señor dice, Él lo hace. Cuando vimos el versículo 2, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entendíamos, ¿verdad?, que ese versículo está asociado a un lugar de descanso, es decir, mi pastor, mi Señor, me lleva y me guía a un lugar donde es un lugar seguro, es un lugar donde hay alimento, sustento, es un lugar donde puedo descansar. ¿Se acuerdan que ese versículo nos ayudaba a enfrentar el cansancio, el agotamiento, este exceso de ocupación, ¿verdad? Estas presiones que hoy día tenemos cada día que nos agotan, que afectan nuestra relación matrimonial, que afectan, ¿verdad?, la intimidad familiar, porque hoy día, ¿verdad?, queremos y solo sabemos y pensamos en trabajar, trabajar y trabajar. Nos miden por lo que obtenemos, nos miden por lo que tenemos. Pero al lado de Jesús, si nosotros realmente ejercitamos esta fe, encontramos la seguridad, encontramos el descanso, encontramos estos pastos verdes, ¿no? Y esta agua cristalina. ¿Se acuerdan que incluso les dije, fíjense, imagínense una oveja, es un lugar ideal, pero Él es mi pastor. Hoy día quiero compartir con ustedes, y el tercer domingo hablamos de Josafat. ¿Se acuerdan de este rey Josafat? Eso fue el domingo pasado. Y buscamos la manera de relacionar la vida ante un suceso y un evento en la vida de este hombre con este salmo. ¿Se acuerdan? Incluso vimos la estrategia de vida de Josafat. Un hombre que se enfrenta a la crisis, a lo inesperado, a algo que lo supera grandemente. ¿Y se acuerdan lo que él hace, no es cierto? Él clama a Dios, no sé qué hacer, y a ti vuelvo mi rostro. ¿Se acuerdan? La oración que él hace frente a su pueblo, un rey, un hombre con investidura, con liderazgo, pero que no tiene temor de reconocer que había algo que lo superaba y buscaba primeramente la ayuda de Dios. Pero inmediatamente cuando Dios le responde, ¿se acuerdan la respuesta de Dios? Esto lo vimos en Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No habrá para qué peleéis vosotros. Mía es la guerra. Salid mañana, estad quietos y ved lo que yo voy a hacer. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo Josafat? Creyó, fe, obedeció y lo otro que hizo, alabó. Dice que colocó, ¿verdad?, al coro cuando el ejército iba saliendo y los hizo cantar. Y cuando se enfrentó a los enemigos en el campo de batalla, ¿verdad?, el coro seguía cantando. Y cuando Dios les da el triunfo y regresan a Jerusalén, el coro seguía cantando. Es decir, alabando antes, durante y después de la crisis y del conflicto. Fe, obediencia, alabanza. ¿No? Es la actitud de la oveja con su pastor. Porque acuérdense que una de las cosas que dijimos, de acuerdo a lo que Juan capítulo 10 nos enseña, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿se acuerdan? Yo soy el buen pastor. Y dice, mis ovejas me conocen
mis ovejas me oyen y mis ovejas me siguen. Entonces no estamos hablando, ¿verdad?, de un lenguaje que todos puedan entender. Estamos focalizando, ¿verdad?, esta experiencia del Salmo 23 en aquellos que reconocen ser ovejas de Jesús, en aquellos que reconocen que Él es su pastor y que Él es su Señor. Si nosotros esto lo compartimos afuera, aquellos que no creen en Dios, aquellos que rechazan a Dios, o aquellos que son indiferentes a Dios y que son acomodaticios, ¿verdad?, y que son simpatizantes, tampoco lo van a entender. Porque aquí estamos hablando de ovejas que conocen, que oyen y que siguen a su pastor. Si usted es una de esas ovejas que conoce a su pastor, que oye a su pastor y que sigue a su pastor, usted entonces es una de estas ovejas que puede experimentar esta bendición de David cuando él decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso que es importante que definamos, ¿verdad?, el contexto, el lenguaje deportivo, el rayado de cancha. Estamos hablando de eso. Y hoy día quiero compartir con ustedes otro aspecto de este salmo: confortará mi alma. Quedémonos ahí nomás. Confortará mi alma. Qué expresión, ¿no? Yo estuve leyendo varias traducciones, varias versiones, ¿no? Confortará mi alma. Hay una versión que dice: Él restaura mi alma. Hay otra versión, me parece que la NBI dice: me da nuevas fuerzas. Pero está hablando, ¿verdad?, del alma. Es un concepto de sanidad, ¿no es cierto? Él reconoce que en su alma se deteriora, su alma sufre, su alma es herida, su alma es frágil. No se olviden que una de las cosas que dijimos del Salmo 23 es que nos muestra, ¿verdad?, que la vida es un constante peregrinar, ¿no? Me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Es decir, este lenguaje del Salmo me muestra la vida de un hombre que conoce y experimenta a Dios en el transitar de su vida. No es un salmo religioso, no es un mantra, ¿verdad?, no forma parte de una liturgia, ¿verdad?, y de un discurso aprendido que se recita de memoria, sino que la expresión de un hombre que desde su intimidad, desde su experiencia de vida, él reconoce, ¿verdad?, que la vida es un transitar, que la vida es un caminar. Y en esa experiencia, ¿verdad?, Dios le acompaña y Dios le cuida. Pero fíjense que él está diciendo ahora que este pastor, que este Dios suyo, a quien conoce, restaura su alma. Confortará mi alma. ¿Y qué es lo que es el alma, no? El alma es aquella dimensión humana donde nosotros encontramos, donde residen, ¿verdad?, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra memoria. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, de que somos, este es un lenguaje técnico, tricótomos. Tenemos un cuerpo, ¿verdad?, este cuerpo, que está un poco deteriorado. Pero también nos enseña la Biblia que tenemos espíritu. Esa intimidad profunda que tiene el ser humano de poder comunicarse con Dios. Fíjense que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu. Por eso que la relación con Dios no depende de mi intelecto. Muchos creen, ¿verdad?, que en la medida que soy más o menos inteligente tengo más o menos comunicación con Dios. Eso es falso. Dios nos creó con un espíritu. Y es ese espíritu humano, ¿verdad?, el que se comunica y tiene intimidad con el Espíritu de Dios. Hay un hermoso versículo, esto es un paréntesis, ¿no?, que fíjense, avala lo que yo les estoy diciendo. Si tú abres tu Biblia en el libro de Isaías, miren qué hermoso este pasaje. Déjenme ubicarlo. Es un hermoso pasaje. En el capítulo 35, Isaías 35, versículo 8. Y habrá allí calzada, estoy leyendo Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él,
sino que Él mismo estará con ellos. Ese es Jesucristo. Y mire lo que dice después: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. De modo que la relación con este Dios a través de Jesucristo no está vinculado, ¿verdad?, a mi CI, a mi coeficiente intelectual, sino que Dios nos ha dado el Espíritu que se comunica con su Espíritu. Y por eso es que una persona discapacitada, ¿verdad?, tiene todo el potencial para conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Ojo, esto es una verdad sublime, porque hasta en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios nadie queda excluido, por torpe que sea. Y lo otro que Dios nos ha dado, porque estábamos hablando del Espíritu, es el alma. El alma, ¿verdad?, donde efectivamente está nuestra voluntad, el alma donde están nuestros pensamientos, nuestra memoria, ¿no? Y que de alguna manera muchas veces en la Biblia lo señala como el corazón, ¿no? Que el corazón es un músculo que bombea, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, está hablando del alma. Ahí están nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y usted debe estar de acuerdo conmigo, ¿verdad?, en que en esta vida generalmente tenemos problemas con nuestra alma. Sobre todo cuando esta alma nuestra es dañada y es herida. ¿Acaso la traición de un ser amado no provoca dolor y daño en el corazón, en el alma? ¿Acaso la partida de un ser querido, verdad, en el cual nuestra relación se había refugiado y era alguien tan importante para nosotros y de un momento a otro no está, no provoca un daño en el alma? ¿Acaso el rencor, verdad, cuando alguien nos dañó, nos hirió y que dejó en nosotros una rabia contenida y ese rencor durante los años ha ido creciendo, no provoca un dolor y un daño a nuestra alma? ¿Acaso la culpa, por ejemplo, verdad, cuando hicimos o dijimos algo que tuvo consecuencias nefastas y que provocó daño a otros, incluso a mí mismo, pero que hoy día no puedo revertir, no provoca daño en el alma? El salmista entiende, ¿verdad?, que esas experiencias de vida están presentes en este transitar. Pero él dice: Él confortará mi alma. Él restaura mi alma. Mi pastor me quita la culpa. Mi pastor me cambia el rencor por amor. Mi pastor consuela mi pena y mi tristeza. Eso es lo que está diciendo. Porque esas heridas están en el alma. Y usted debe saber, si es que no lo ha vivido, que cada una de esas experiencias humanas no solo provocan dolor, sino que, entre comillas, matan la vida. Surge la depresión, surge la amargura, surge esa tristeza profunda, ¿verdad?, que no podemos vivir. No podemos enfrentar el desafío cada día de tomar decisiones. Nos hace inseguros, quejumbrosos, amargados. Crea en nosotros sentimientos, ¿verdad?, de autocompasión o de baja autoestima, porque el alma está dañada. Ya no creemos en nuestros medios, en nuestros recursos. Nos cuesta establecer relaciones con los demás. Vivimos en angustia, en depresión. ¿Qué hago? Mi alma está dañada. Y de alguna manera, ¿verdad?, yo he querido graficar con todo esto porque es una experiencia real en nosotros. Yo no sé hoy día, esta mañana, cuántos de los que estamos acá está precisamente viviendo hoy día consecuencias de un alma dañada, herida, que resta fuerzas, que nos impide caminar, que nos impide crecer, que nos impide avanzar, porque aún hay cosas en nuestra mente. Imagínense la culpa. La culpa, ¿no? Es decir, si yo no hubiese ido,
Porque la culpa comienza con esa estructura gramática, ¿no? Gramatical. Si yo no hubiese comprado, si yo me hubiese quedado, ¿por qué permití la culpa? La culpa, ¿verdad?, va corroyendo absolutamente mi mundo interior. Y sobre eso vamos a conversar hoy día, porque este pastor dice, David, que restaura el alma. Este pastor dice que consuela esa pena y esa tristeza. David dice que este pastor le quita la culpa. David dice que en su experiencia de vida, este pastor le restaura su vida. Son buenas noticias. Es decir, hay una solución para nuestra amargura, para nuestra queja, para nuestra autoestima, para nuestro dolor, para nuestro rencor, para nuestra culpa. Él es mi pastor. Nada me faltará. ¿Se da cuenta que uno lo asocia con lo económico, no? Nada me faltará, tengo trabajo. Nada me faltará, nunca me ha faltado el alimento. Pero ¿qué es de tu mundo interior? De tu alma. ¿Acaso este Jesucristo o este pastor solo suple, ¿verdad?, lo material? El sustento, el alimento, el sueldo, la remuneración, el negocio. En la experiencia de vida de David no es así. Él me da nuevas fuerzas. Él me sana. ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas solucionar ese rencor que hay por tu padre y que te impide, ¿verdad?, olvidar lo que él te hizo? ¿Necesitas perdonar a tu madre por todo el daño que provocó tu vida y que te hace cuestionarte? ¿Necesitas perdonar a tu ex marido por la traición, ¿verdad?, y porque se fue y te dejó? Necesitas perdonarte a ti mismo, ¿verdad?, porque no debiste haberte fijado en esa mujer que provocó, ¿verdad?, la hecatombe en tu familia. Necesitas perdonarte porque no debiste haber hecho ese negocio que afectó la paz y la economía de tu hogar. Este pastor, dice David, que conforta y sana el alma. Y sobre eso quiero compartir con ustedes hoy día. Porque eso tiene que ver con vida y vida en abundancia. Porque Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida abundante. Vida abundante. Es lo que dice el Salmo 40. El Salmo 40 dice que Él nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre roca firme y que cambió nuestro lamento en un cántico nuevo. El Salmo 40. Fíjense las metáforas, ¿no? Lo descriptivo que es este lenguaje. En el lodo cenagoso estaba cada vez hundiéndome más, asfixiándome más, y Él me saca y me coloca sobre la roca, sobre la peña firme. Ya no me hundo, ya no me asfixio, estoy parado sobre algo firme. Antes había lamento y hoy día hay cántico. Dios trabajó mi amargura. Trabajó mi amargura. Por eso es importante entender que estamos hablando de vida. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Y lo primero, ¿verdad?, que quería compartir con ustedes precisamente es esto de la culpa. Miren, abran sus Biblias en el Salmo 38. Hablemos un poquito de la culpa. En el Salmo 38, versículos 4, 6 y 8, en el Salmo 38. Miren, si había alguien que entendía, ¿verdad?, este corazón humano, era David. Él hablaba y buscaba y rogaba a Dios desde su propia herida. Por eso que estos salmos son hermosos. Porque de repente pareciera, ¿verdad?, que en nosotros son tantas las exigencias que nos hacen, son tantas las evaluaciones que nos hacen y que cada vez nos someten a prueba,
que nos incomoda o nos resulta difícil entender muchos de los sentimientos que tenemos. Cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos molestos, cuando sentimos, ¿verdad?, tristeza. Es decir, incluso creemos que por sentir eso no somos dignos de Dios, ¿no? Y muchos dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia, no me invites a eso porque, bueno, no estoy preparado. Pero cuando uno va a los Salmos, uno se da cuenta, ¿verdad?, lo hermoso de expresar esta búsqueda y este anhelo de Dios desde la propia herida. Y mira cómo lo dice David en este Salmo, ahí en el capítulo 38, ¿verdad?, versículos 4, 6 y 8. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Él reconoce, ¿verdad?, que su condición humana le pesa y grava su vida. Mis iniquidades, mis actos, mi pecado, en fin, lo que yo he hecho, pesan sobre mi cabeza. Dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mira el versículo 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Acaso eso no te provoca la culpa, esos sentimientos de culpa? Es curioso, ¿no? Dice en la Biblia que el Señor nos perdonó, pero yo aún cargo con mi culpa y no me perdono. Este es el sentimiento del cual está hablando David. Fíjense el versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Y la verdad que esto no se ve, porque nos relacionamos a partir de nuestras máscaras, nos relacionamos a partir de la chapa, de lo que mostramos, pero muchos de nosotros estamos con esta experiencia en nuestra vida. Hay un versículo que usted lo conoce, hermano mío. Todas las reflexiones que hemos hecho juntos cada domingo, usted la conoce. Usted la ha leído, incluso usted la ha compartido a otros, pero volvemos sobre lo mismo. Y miren lo que dice este versículo. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 3, porque la palabra de Dios me muestra y me enseña cómo este pastor trabaja mi alma para quitarme, por ejemplo, la culpa. Y en Romanos 3:23, es un versículo tremendamente conocido, evangelístico, ¿no?, que usamos cuando queremos hablarle del evangelio a otro que no conoce al Señor. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efectivamente, ese versículo está afirmando del punto de vista positivo de que efectivamente somos culpables. Dice que todos están destituidos por cuanto todos pecaron. Es decir, si tú realmente reconoces que fue un error y que hiciste algo malo, es verdad, desde la perspectiva positiva, ¿verdad?, de la culpa, sí, merecemos absolutamente todo el castigo, todo el reproche por lo que hicimos y no debíamos haber hecho, por lo que hablamos y que no deberíamos haber hablado, por lo que miramos y que no deberíamos haber visto. Efectivamente, ese versículo me hace culpable. Es decir, desde esa perspectiva, ¿verdad?, efectivamente está bien que tengamos culpa, ojo. Pero no termina ahí el versículo ni la reflexión de Pablo. Porque viene el versículo 24 y mira lo que dice el versículo 24. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, ¿sabe lo que significa redención? Redención significa liberación, rescate. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que efectivamente si esa culpa que sentimos es real, es justificada, porque lo hicimos mal, porque actuamos mal, porque fuimos mentirosos, porque fuimos insensibles. A lo mejor nos vimos arrastrados por las circunstancias y no queríamos hacerlo, pero lo hicimos. Pero también el versículo 24 me habla, ¿verdad?, de cómo Dios trabaja esa culpa conmigo.
Y este es un tema importante porque fíjense, dice ese versículo, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Es que hoy día esa culpa no tiene ningún efecto porque Dios nos perdonó y Dios nos justificó solo por su gracia, es decir, solo por su amor. No porque nosotros hubiésemos merecido ser perdonados, no porque nosotros hubiésemos necesitado hacer algo para que Él nos perdonara, sino que solo porque Él quiso hacerlo por su amor, perdonó totalmente tu culpa en Cristo Jesús. Es decir, desde la perspectiva de Dios, no hay quien pueda acusarte si es que tú has rendido tu vida a Jesucristo, si es que tú has tomado este perdón de Dios y has creído en Cristo, ¿verdad? Y has entregado tu vida y has aceptado, ¿verdad?, el perdón de Dios en tu vida, la cuenta está saldada. Entonces, cuando el salmista dice, confortará mi alma, cuando él da a entender que su culpa es quitada y que Dios le da nuevas fuerzas, es lo que está diciendo, Él me perdonó, Él me justificó, Él me ha dado una nueva oportunidad. Ya no tengo culpa, porque Él, solo por su amor, me perdonó. Es complicado esto, ¿eh? ¿Y por qué es complicado? Porque cuando nosotros no entendemos esto, y cuando nos explican una y otra vez, pero yo sigo expresando y manifestando esta culpa, lo que yo estoy diciendo en definitiva es que no creo en el perdón de Dios. Y Satanás usa eso, ¿eh? Fíjense que Satanás es tan astuto, es tan corrupto, que Satanás antes de pecar nos dice, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta, además es algo pequeño, tú te lo mereces, ¿no? Los hombres, ¿no? Con el adulterio. Tú te lo mereces, te sacas la mugre, ¿no? Algo, total. No vas a ver y además es un momento nomás. Pero cuando lo haces, el mismo Satanás te dice, ¿y no eras cristiano? Así, ¿ah? Dicen que el Señor te perdonó, pero mira lo que hiciste, las consecuencias, ¿no? Y vienes a la iglesia y te golpeas el pecho. ¿Se dan cuenta de la estrategia de Satanás, no? Por eso, hermanos queridos, cuando el salmista dice, confortará mi alma, hay una expresión de la obra de Dios en su corazón, en su alma. Él está diciendo, Dios me quita la culpa porque me perdonó profundamente. Porque perdonó y me justificó gratuitamente. Ojo con esa palabra, gratuitamente, gratis. No hay nada que tú tengas que pagar. Solo tienes que, ¿qué tienes que hacer? Creer. Miren, este principio, ¿verdad?, es esencial para trabajar con nuestra culpa. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2. Si abres tu Biblia en Colosenses capítulo 2. Versículos 13, 14 y 15. Colosenses 2, 13, 14 y 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, ¿qué dice después? Perdonándoos, ¿qué? Todos los pecados. Confortará mi alma. El Señor quita la culpa. Todo es saldado. Pero mira lo que dice después. El versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una vez un abogado me dijo, pastor, esa palabra anulando desde el punto de vista jurídico significa que usted nunca tuvo deuda. En el fondo, ¿verdad? Yo no sé, aquí yo sé que hay hermanos que son abogados, pero eso me lo dijo un abogado en Temuco. El concepto jurídico de anular es que nunca hubo. Y fíjense que lo que dice es que había un decreto. Ustedes ubican DICOM, ¿no es cierto? Había un DICOM
que me acusaba: Guillermo Hernández, tú debes esto. Y los intereses se acumulaban y no podía encontrar trabajo y me consideraba de segunda. Iba a comprar el pan y tenía miedo de que la cajera me pidiera el dicón, porque si no, no podía comprar pan. ¿Verdad? Estoy parafraseando, hermanos amados, tratando de que podamos entender qué significa. Pero vino Jesús, ¿verdad? Y dijo: yo pago la deuda. Y nunca aparecí yo más en los registros, ni de la Cámara de Comercio, ni de DICOM, ni de nada, ¿verdad? Guillermo Hernández no debe y nunca ha debido nada. Y eso Jesús tomó, ¿verdad?, ese pagaré y lo clavó en la cruz. Guillermo Hernández canceló su deuda. Y no solo hizo eso, sino que se lo mostró a todos los principados y potestades. Eso dice. Los exhibió públicamente. Victoria sobre ellos. No tienes nada de qué acusar a Guillermo Hernández. No tienes nada de qué acusar, porque yo pagué su deuda. Su culpa es eliminada, es borrada. Obra gratuita de Dios, solo por su gracia y por fe en Jesucristo. En Jesucristo. Él confortará mi alma. La culpa es quitada. A lo mejor efectivamente tú en tu vida tomaste malas decisiones. No debiste haber ido, no debiste haber comprado, no debiste esto, no. A lo mejor sí es verdad, pero si tú entregaste tu corazón y tu vida, si tú creíste en Jesucristo, si la sangre de Él limpió tu pecado y hoy día eres justificado delante de Dios, Él ya perdonó tu pecado. Suelta eso, cree eso, para que puedas tener nuevas fuerzas. Es obra de Dios. Lo estamos leyendo. El paso siguiente es creerlo. Él pagó. Entonces, cuando alguien me apunta o Satanás aparece, ¿verdad?, fuera de mí, apártate de mí, porque el Señor Jesús perdonó mis pecados. Él pagó la cuenta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, conocemos estos versículos de memoria, pero ¿qué impacto tienen en nuestra vida? ¿Por qué andamos achacados? ¿Por qué luchamos y pateamos las piedras? ¿Por qué de repente hay amargura y queja en nosotros? Porque probablemente, ¿verdad?, a pesar de conocerlos, no los creemos. O se ha incorporado a nuestro intelecto y lo vivimos religiosamente. Pero lo que hay detrás de cada una de estas afirmaciones y de estas reflexiones es vida. Él confortará mi alma. Mi mundo interior, ¿verdad?, es restaurado. Mi mundo interior es restaurado. Hay paz y hay gozo en mi corazón. Eso es vida. Porque Él perdonó todo. Y más encima se lo mostró a las potestades. Ojo, Él es mi hijo. Él es mi hija. Ella es mi hija. Yo pagué. Es la obra de Jesucristo, solo por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa, queridos? Miren, antes de pasar al otro aspecto, abra su Biblia en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 12. Miren qué hermoso este pasaje. Hebreos 10, 12 y 14. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Estoy hablando, fíjense que muchas veces la culpa nos hace centrarnos en nosotros. Y eso nos impide ver la obra de Él. Somos perdonados y somos justificados no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho méritos, no es por lo malo o lo bueno que podamos ser nosotros, sino que somos perdonados y es quitada la culpa por la obra que Él hizo
Dios en nosotros. Es Él y no nosotros. Y esta palabra que acabamos de leer habla, ¿verdad?, de que hemos sido en un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, perfeccionados. Dios te ve con todo tu potencial de mujer y de hombre. Tú eres mi hija. Tú eres mi hijo. Eres una nueva criatura. Lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo. Quita tu culpa. Pero tienes que creerlo. Tienes que tomarlo. O tienes que soltarlo, como quieras decirlo. Pero creer. ¿Y qué pasa con la tristeza, no? Estoy mencionando algunos elementos que graban profundamente nuestra alma. ¿Qué pasa con la pena, la angustia? Porque también eso daña mi alma. Hay situaciones en la vida, ¿verdad?, que afectan y hieren nuestros sentimientos. Personas, Señor, que nos traicionan y que provocan una tristeza, tal vez no el rencor, pero una tristeza profunda. La partida de un ser querido, algún hijo, el esposo, la madre, y no me he podido reponer. No puedo caminar, cada vez se me hace presente y paso horas pensando en él o en ella. Una tristeza profunda, una pena profunda que debilita mi vida. Confortará mi alma. ¿Cómo podrá el pastor, este buen pastor, trabajar mi tristeza? Aquí hay decisiones que tengo que tomar también. Y fíjense, hay un caso en la Biblia, usted ubica al rey David, ¿no? Yo les quiero mostrar un poco la experiencia de este hombre. Miren, abra su Biblia en el Salmo 31. Versículo 9. Salmo 31, 9. Voy a leer el Salmo 31, 9. Ten misericordia de mí, oh Dios. Este es un salmo de David. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Fíjense que esa es la expresión de lo más profundo de su alma: tristeza y pena. Que es otro aspecto, ¿verdad?, de nuestra vida, como consecuencia de lo que significa vivir. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Me parece que está en Juan capítulo 16. En el mundo tendréis aflicción. Jesús se lo dijo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33, si mal no recuerdo. Pero confiad. Jesús, Él está diciendo confíen. ¿Y qué dice después? Yo he vencido al mundo. Hermanos amados, estamos hablando de experiencias humanas que yo diría nadie puede evitar. Hablamos un poco de la culpa, ahora estamos hablando de la tristeza. Es la realidad de la vida. Muchas veces enjuiciamos a Dios y nos enojamos con Dios porque le atribuimos a Él la consecuencia o la ocurrencia, ¿verdad?, de estos hechos que entrampan nuestra alma. Y aparece esta frase, ¿no? Es la voluntad de Dios, Él lo permitió. Si yo tomé una mala decisión, ¿verdad?, y cometí adulterio y provoqué la destrucción de mi hogar y provoqué, ¿verdad?, el trauma a mis hijos, ¿lo habrá permitido Dios? ¿Es lo que Él quería?
Porque si yo creo eso, estoy haciendo cómplice a Dios. Y Dios es bueno. Entonces, cuando hablamos de estos aspectos, hay que tener mucho cuidado. La tristeza la pueden provocar otros. Malas decisiones que otros han tomado, ¿verdad? Y que han grabado mi vida. Es lo que Dios quiere para tu vida. Y Él quiere que tú sufras. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es porque la vida nos expone. Ahí por un dicho, ¿no? Dice que para amar hay que estar dispuesto a sufrir. Ese es un dicho que hay por ahí. Que la verdad que dice bastante. A Jesús le costó la vida. Entonces, estamos hablando de aspectos humanos, pero aspectos en los cuales Dios se hace presente. Esto, de alguna manera, tiene que enseñarnos que no es una experiencia, ¿verdad?, que nos provoque este ostracismo. Entonces nos refugiamos en nosotros mismos, nos apartamos, no queremos compartir con nadie, ¿verdad? Estamos decepcionados de Dios, no sé cómo salir de esto, ¿verdad? Incluso le atribuyo a Él alguna complicidad. No, no es así. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta que todas estas frases, estas reflexiones tienen un factor común? ¿Cuál es? Fe y la presencia de Dios en mi dolor. La presencia de Dios en la circunstancia triste de mi vida. Él está presente. ¿Cuál es el problema? El problema soy yo, de creer lo que Él dice. Miren, siguiendo con David, ¿no? David vivió una etapa de su vida de manera muy intensa. Fíjense en 2 de Samuel. Vaya a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 16 al 24. Por favor, abra su Biblia, busque, lea. 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 16 al 24. Le hago una pequeña introducción. Usted sabe que David cometió un adulterio, ¿no? Y se llegó a Betsabé y mató al esposo de Betsabé, lo hizo un contubernio, ¿verdad? Y mandó a Joab, que era su general en jefe, que pusiera a este hombre en la primera línea de batalla y que cuando viniera la batalla todos se replegaran de modo que él quedara solo. Eso lo puede leer en el capítulo anterior. Es triste, triste. Porque él había tenido relaciones con su mujer y ella había quedado embarazada. Bueno, la cosa es que efectivamente murió este hombre, el esposo de Betsabé, y él tomó a esa mujer y, en fin, como su esposa. Y de esa relación tuvieron un hijo. Y miren, ese hijo enfermó porque Dios lo castigó. Y Dios le dijo a través de un profeta, Natán, que ese hijo iba a fallecer. A pesar de que David se había arrepentido. Todo el Salmo 51, ¿verdad?, es la expresión del arrepentimiento y del quebrantamiento de David, el Salmo 51. Pero mire lo que sucede acá. Este es un hombre de Dios, por favor, ¿no? Acuérdense que David, hay una expresión de Dios cuando él es ungido como rey, cuando él tenía cerca de 17 años, por el profeta Samuel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Dios le dice a Samuel, ¿verdad?, que se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Pero aquí estamos viendo la realidad, ¿verdad?, de nuestras limitaciones, la realidad, ¿verdad?, de nuestra fragilidad. Y si bien es un hombre con el corazón de Dios, la Biblia también nos muestra su quebranto y el otro lado de la luna, el lado oscuro. Pero miren lo que sucede en este episodio. Leo 2 de Samuel 12, del 16 en adelante. Entonces David rogó a Dios por el niño
Estaba enfermo el niño, ¿no? Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus rostros y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este es el dolor de un padre, que él sabía cómo había llegado ese hijo. Lloró, rogó, ayunó profundamente. El niño murió. ¿Cómo trabajar esa pena? ¿Cómo trabajar esa tristeza? Ustedes leen cuidadosamente el texto y hay tres cosas que él hace. Lo primero que él hace es aceptar la realidad. Y cuando hablamos de tristeza y de pena, ¿verdad? Estamos hablando de luto. Tenemos que reconocer esa necesidad y ese luto. Muchas veces tratamos de esconderlo, de justificarlo. Muchas veces lo acariciamos, pero no hacemos ni vivimos el proceso. Él lo aceptó, pero no se quedó en eso. Dice que él fue y se cambió y entró al templo. ¿Y qué hizo? Adoró. En esos momentos, ¿verdad?, de aflicción, de pena, él muda su rostro, cambia su apariencia, no negando el dolor que él tenía, pero entró en el templo y adoró. ¿Y qué fue lo otro? Volvió a su casa y comió. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, él aceptó esa condición, buscó a Dios, adoró a Dios y continuó con su vida. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si hay alguien que tenía presente a Dios en su vida, era este hombre, el rey David. Hay un alto porcentaje de las escrituras en la Biblia que son escritas e inspiradas a través de David. Y ante la tristeza y la pena, ¿verdad?, él entregó, él reconoció, buscó a Dios, fue al templo, adoró y continuó su vida. Fue el mismo que escribió: confortará mi alma. Este pastor consuela nuestra tristeza. Y ahí, en lo profundo de nuestra alma, él obra de manera sobrenatural y nos da consuelo, porque él es nuestro pastor. Pero hay que reconocer esa pena. Hay que buscar su rostro y dejar que él obre en esa herida y aún sangra y continuar la vida. Fíjense lo que dice David, ¿no? Yo voy a él. ¿A dónde va? A donde su hijo. Pero él no puede venir donde mí.
Hay esperanzas en esa frase. Yo voy a Él. Él se fue primero. Es la manera que Dios trabaja con nuestro corazón. Fíjense que si hay alguien aquí que dice, no, el pastor solamente está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, pero esto también lo reconoció Pablo. Cómo el Señor nos consuela. Y yo quiero llevarte, ¿verdad?, a 2 de Corintios, capítulo 1. Abre tu Biblia y con esto vamos a ir terminando. 2 de Corintios, capítulo 1. Del versículo 3 al 5. Voy a leer 2 de Corintios capítulo 1, del versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si usted se fija en estos 3 versículos, Pablo repite 3 veces, versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Al final del versículo 4, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5, al final, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo está diciendo exactamente lo mismo que afirma David cientos de años atrás. Es Dios, es Jesucristo quien consuela nuestra tristeza, nuestro dolor en las tribulaciones. Buenas noticias. Él consuela tu dolor. Él consuela tu pena, por más profunda que ésta sea. Llegamos a lo mismo siempre. ¿Lo crees? Porque todo lo que hemos leído no obra por magia. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú estás, ¿verdad?, en ese lodo cenagoso, muchas veces es producto de nuestra incredulidad. Porque el Señor tira el tablón, vamos, súbete ahí, tira la soga, vamos. Y nosotros no queremos tomarla, porque no creemos. Se da cuenta que todo lo que hemos visto, y podríamos estar otro rato más, hablando del rencor, por ejemplo. Ese rencor que también, ¿verdad?, se adentra en nuestra alma y que no nos permite perdonar. Y hay una herida que sangra y sangra, ¿verdad?, y que nos provoca amargura porque no podemos perdonar. ¿Cómo voy a perdonar a mi padre si me humilló y me maltrató? Y cuando necesité de él nunca estuvo, ni siquiera lo conozco. ¿Cómo vivir, verdad, esta experiencia de David? Él confortará mi alma. Quiere decir que eso es una mentira. Por eso, hermanos amados, terminamos siempre con lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Estas son verdades bíblicas. Yo no he traído el libro de Guillermo Hernández, ni estoy usando de la biblioteca de no sé quién, ¿verdad? Estoy hablando de la palabra de Dios, promesas de Él. Hemos visto, ¿verdad?, lo que significa ser perdonados gratuitamente, solo por su amor y su gracia. Hemos visto, ¿verdad?, cómo Él consuela y está dispuesto a consolar nuestro corazón en nuestras tribulaciones. Por consiguiente, podemos y tenemos la posibilidad de ser sanados. Confortará mi alma, restaurará mi alma,
restaura mi alma, restaura tu alma, todo es hecho nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Eso no es una falacia, es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra. Espíritu Santo y palabra de Dios trabajando en nuestro mundo interior, donde están nuestros recuerdos, donde está la basura que se ha ido acumulando a través de los años, donde está la queja, la amargura, la pena. Y termino, ahora sí que es cierto. Miren lo que dice Hebreos, hermanos míos, capítulo 10, Hebreos. Abra tu Biblia, por favor. Este es un pasaje hermoso. Ojalá lo puedas imprimir y colocarlo en un cuadro. Versículo 14, o Hebreos 9:14, perdón. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 es una pregunta. Pero en esta pregunta, ¿verdad? El autor de Hebreos está haciendo el reconocimiento, ¿verdad? Implícito de una verdad. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué dice después? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, dice ese texto, que limpia nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Si tú te fijas, ¿verdad? Este es un principio y un conocimiento teológico bíblico profundo. Habla de la sangre de Cristo. Uno de nuestros grandes problemas, justamente, ¿verdad?, que afecta a nuestra fe, es que no tenemos nada tangible. Por eso es que la tendencia nuestra es a buscar ídolos, no cosas tangibles, porque nos resulta, ¿y cómo tomo esto? Me hablan de la sangre de Cristo, pero no sé, me gustaría verlo. ¿Se acuerdan ustedes de Tomás, no? Uno de los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan o no? Es la verdad que, por favor, búsquelo y léalo. Jesús resucitó, ¿verdad? Y le dijeron a Tomás, Tomás viejo, el Señor resucitó. ¿Qué? Jesús resucitó. ¿Todavía creen en el viejito pascuero? No, ¿verdad? Resucitó. No, ¿sabes qué? Yo tengo que meter, mira, mis deditos yo tengo que metérselo, ¿verdad?, en sus manos, fíjense. Y mi mano se la tengo que meter en su costado. Ahí voy a creer. Ojo, fíjense que es audaz la expresión de Tomás. Es audaz. Es irónica. Es ofensiva. Porque el mismo Jesús había dicho, voy a resucitar al tercer día. Y Tomás lo estaba cuestionando. Esa es nuestra condición. Por eso que es importante, ¿verdad?, entender que esta palabra se hace viva en tu corazón, en tu alma, dañada, herida, pero tienes que creer. No te lo puedo mostrar, no te puedo traer la sangre de Cristo acá. Pero lo que dice esa palabra, ¿verdad?, es que esa sangre, si tú crees, limpia tu conciencia de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para creerte el cuento? No, para servir al Dios vivo. Porque comienzas a vivir una nueva experiencia, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios, hay esperanza. ¿No te emociona eso? Hay esperanza. Tu alma es restaurada. Tu perdón, tus pecados son perdonados. ¿No te provoca algo eso? No estás determinada ni determinado, ¿verdad?, por las circunstancias que estás viviendo. Él confortará mi alma. Él lo hace nuevo y ¿sabes? Lo hace de manera gratis, gratuita. No me cobra nada. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque te ama. Su gracia es la obra de Dios en Jesucristo. Y toma, ¿verdad?, el documento que me acusaba y lo clava en la cruz y dice, no debe nada. Y sana mi alma. Restaura mi vida. Restaura tu vida. Es la obra del Señor. Y por eso que Él dice, ¿no? Para que tengan vida y vida en abundancia. Y puedo perdonar a mi viejo. Papá, no sabes cuánto me dañaste.
Cuando te quise, no estuviste. Y cuando estuviste, me humillaste. Pero el Señor, creo, hace todo nuevo. Y te perdono, papá. Te perdono porque a lo mejor, por alguna razón tú lo hiciste, que no logro entender. Pero te perdono, papá. Para eso se requiere fuerza, ¿no? Para eso se requiere valentía. ¿Y quién te da esa fuerza y esa valentía? Tu pastor. ¿Y quién es tu pastor? No es Guillermo Hernández, ¿eh? Ojo, ojo. Jesucristo. Aleluya. Santo es su nombre. Él es el Alfa y el Omega. Él es principio y fin, Rey de reyes y Señor de señores. Dios maravilloso que alcanzó nuestra vida. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar. Aleluya, Señor, santo es tu nombre. Bendito, soberano, majestuoso, bondadoso Dios. Gracias, gracias, Señor. En ti hay esperanza. Tú lo haces todo nuevo. Tú quitas nuestra culpa. Tú consolas nuestra tristeza, Señor. Tú cambias ese rencor por amor. Y tú derramas, Señor, tu Santo Espíritu en nuestra vida y derramas tu amor. Y lo haces todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Ahí en el lugar donde tú estás, yo te quiero animar a que te aproximes a la presencia de Dios. Que puedas llevar, ¿verdad?, ese lastre, ¿verdad?, que ha agobiado tu alma, esa pena que no has podido solucionar, ¿verdad? Ese sufrimiento, o a lo mejor esa culpa, ¿verdad?, que ha consumido tus huesos, que ha consumido tu ánimo. Y sabes, como todos los domingos, te quiero invitar a tomar decisiones, porque tenemos que tomar una decisión frente a esta palabra de Dios para nuestras vidas. Y te quiero invitar, ¿verdad?, que en un acto de fe tú pases aquí adelante al altar y puedas expresar esta decisión que estás tomando de creer, de entregar, ¿verdad?, tu sufrimiento, de entregar tu culpa, de entregar tu rencor, ¿verdad?, en el altar, a los pies del Señor. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Alguien quiere pasar aquí adelante a orar? El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. No tengas temor de vivirlo, no tengas temor de acercarte. Hebreos dice que podemos pasar confiadamente al trono de su gracia, confiadamente al trono de su gracia, porque allí hay nueva vida, hay perdón, hay restauración. Acércate y clama de tu propio corazón, la intimidad de tu alma. Señor, ayúdame. Abre mis ojos, abre mi mente, mi corazón. No tengas temor de hacerlo. Confortará mi alma. ¿Quieres ser fortalecida en esta mañana? ¿Quieres ser renovada en esta mañana? Acércate al pastor Jesucristo. No te estoy ofreciendo, ¿verdad?, ninguna doctrina, ninguna membresía en alguna institución. Es la posibilidad, ¿verdad?, de que tu alma sea restaurada, sea sanada, que tu vida sea fortalecida. Y en el nombre de Jesús nos acercamos a su presencia. ¿Hay alguien más? No tengas temor. Puedes arrodillarte a donde estás también, si tú quieres, ahí mismo en el lugar, en tu silla. Siéntete libre. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, reconocemos total necesidad de ti, Señor. Conforta nuestra alma. Renueva, Señor, nuestras fuerzas. Trabaja, Señor, en la intimidad
de cada uno de nosotros, Padre, ahí donde están esos recuerdos, donde está esa tristeza, Señor, esa pena. Tú conoces nuestra vida, mi Señor, y confiamos en que tú harás la obra completa en nosotros, Señor, como la hiciste. Por eso, Señor, extiende tu mano de misericordia y sana, Padre Celestial, las heridas. Renueva las fuerzas. Padre Santo, ¿a quién iremos sino a ti? Tú eres nuestro Dios, a quien amamos y servimos. Señor, trabaja en la intimidad, ahí en lo más profundo de nuestra alma, Señor, donde nadie más llega, pero donde tu amor, Señor, tu luz examina nuestra vida, Señor. Santo eres, Padre, gracias. Gracias porque tú haces todo nuevo, Señor. Y te ruego que esa sea la experiencia de mis hermanas y de mis hermanos. Todo nuevo, la certeza, la convicción, Señor, de que tú has perdonado, de que tú has vivificado sus vidas en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. A cada uno de ellos, Santo Dios, esas heridas que se arrastran, esa amargura, Señor, esa queja, esa culpa, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo sea sanando, sea renovando la vida de cada una de ellas, Señor, de cada uno de ellos, para la gloria de tu nombre. Santo eres, santo eres. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Tú sabes que nuestro corazón es engañoso, Padre mío, y es perverso. Y Satanás hace presa fácil de nosotros, Señor, cuando introduce la incredulidad. Pero en esta hora clamamos a ti, Señor, fortalece nuestra fe. Que al salir de este lugar, Señor, podamos ir con la certeza y la seguridad de que tú perdonas, tú sanas, tú restauras, tú haces todo nuevo, porque tu palabra así lo dice, en el nombre de Jesús, Señor. Que no hay pasado que nos condena, porque todo ha sido justificado, Señor, solo por tu gracia. Y tu paz y tu gozo es una realidad en nuestra vida, ese consuelo, Señor, que llega a lo más recóndito de nuestra alma. Por eso bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, que en esta mañana buscan tu presencia, para la gloria de tu nombre. Santo, 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 santo eres, Dios Todopoderoso. Santo y bendito eres. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza, porque tú confortas, consuelas, tú sanas, Señor, nuestra alma, nuestros sentimientos, Señor, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y la sangre de tu Hijo Jesucristo limpia nuestras conciencias, Señor, de obras muertas, para servirte a ti, Señor, para servirte a ti. Señor, gracias. Gracias porque haces todo nuevo, para la gloria de tu nombre. Todo nuevo, aleluya, todo nuevo, Señor. Gracias, Padre. Haces todo nuevo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Vuelvan a su asiento. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos, en la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, trabajando en nuestro mundo interior. Pónganse de pie, vamos a cantar una alabanza. Es un momento especial de intimidad con el Señor. Él está en medio nuestro. Y ahora vamos a pasar, ¿verdad?, a la mesa del Señor. Yo no sé si conocen esa alabanza, yo los voy a sorprender. No, Él está aquí en toda su majestad. Y si Él está, este lugar es santo. ¿Lo conocen? De nuevo. Él